Así es, que estamos en la cocina. Lastimosamente más adelante en la semana vamos a tener a los compañeros de La Sirena, pero hoy vamos a hacer un platillo sencillo también que nosotros podemos utilizar para acompañar nuestros platillos el día de las fechas de este año. Por ejemplo, para Navidad muchas veces hacemos pan, o compramos pan. Tal vez nos gustaría hacer alguna variante de esto. Podemos hacer el pan que vamos a hacer biscuits. A diferencia de los que nosotros encontramos comercialmente, estos van a ser un poco más húmedos y van a tener una textura un poco más suave. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Vamos a utilizar bastante contenido lácteo. Aquí tengo leche y tengo mantequilla. Tengo 2 barras de mantequilla, lo que equivaldría a una taza. Y lo tengo cortada. Luego de cortarla la volví a introducir al freezer porque la quiero bien heladita. Recuerden cuando hicimos la receta de la masa para el pie, ocupábamos la receta también que estuviera helada la mantequilla, porque al momento de cocinarla, si la mantequilla está helada, aún van a quedar pedacitos y estos pedacitos van a quedar adentro y le va a dar esa textura como muy similar al hojaldre. Va a tener unas capas internas muy bonitas que van a separar estos pedacitos de mantequilla que van a quedar en la receta final. Entonces aquí tengo 2 tazas de harina y a esto le voy a agregar la mantequilla. Luego esto, como ustedes pueden ver, lo estoy haciendo en el procesador porque no quiero mezclarlo que quede de forma uniforme. Quiero que queden esos pedacitos de mantequilla adentro y no vamos a utilizar toda la leche que tenemos aquí el día de hoy. Les voy a explicar por qué. Normalmente cuando nosotros hacemos pan y utilizamos líquidos, tiene mucho que influir en nuestra receta la temperatura y la humedad en el ambiente en el que estamos. Normalmente las panaderías profesionales e industriales tienen un ambiente cerrado y controlado con aires acondicionados y otro tipo de medidas para que el pan sea constante el producto que utilizan. Inclusive las propiedades de lo que nosotros utilicemos va a afectar el resultado final de nuestro pan, por eso es muy específico lo que tenemos que utilizar. Entonces, para no incurrir en errores, por eso muchas veces cuando nosotros vemos una receta en internet, esa nos dice cierta medida y cuando nosotros lo hacemos en nuestra casa, cambia o no queda igual, es por esto, porque el ambiente o el lugar en el que se elaboró esa receta tienen condiciones muy diferentes al que tenemos en nuestra casa y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces la leche no la vamos a agregar en su totalidad, vamos a irlo haciendo gradualmente. Entonces otra cosa que vamos a agregar en la receta va a ser polvo para hornear, va a ser un poco de azúcar y vamos a agregar también un poco de sal. Esto va a ayudar a nivelar los sabores y también el azúcar es para que ayude a caramelizar y le dé un doradito extra a nuestra receta porque la harina ya tiene un contenido de azúcar un poco bajo y eso es lo que le da ese colorcito cero dorado cuando cocinamos algo con harina, pero queremos potenciar ese color y por eso le agregamos un poco de azúcar. Entonces aquí lo voy a cerrar, voy a empezar a procesar nuestra harina con la mantequilla y no queremos procesarla mucho porque se va a calentar la mantequilla, no buscamos eso. Entonces, ahora que ya los pedacitos se lograron deshacer y todavía se miran pedazos pequeños de mantequilla, vamos a agregarle la cuarta parte del líquido que tenemos y vamos a ir haciéndolo igual por partes como lo estábamos haciendo al inicio. Porque queremos que se integre, pero no que quede completamente homogéneo, no queremos que quede una textura completamente suave. Y más adelante vamos a ver por qué, porque cuando ustedes ven el biscuit vemos que esa textura que tiene es un poco grumosa y eso es lo que buscamos. Tal parece que si voy a ocupar todo el líquido que tengo el día de hoy. Siempre recordemos utilizar el líquido helado, preferiblemente, porque eso nos ayuda a trabajar mejor la masa. Y ahí estamos llegando a la textura que yo busco. Como ustedes pueden ver, ya naturalmente se están formando las bolas de masa y eso es lo que buscamos. Esa textura es la que nosotros buscamos y ocupamos el día de hoy para la receta, porque esto nos va a ayudar a darle la forma y la textura que nosotros buscamos al final al momento de hornearlo. Entonces, esto lo vamos a reservar, lo vamos a sacar de acá, lo vamos a reservar en un recipiente y lo vamos a volver a enfriar, porque ahorita cuando las aspas se movieron y se empezó a mezclar la receta, esta se calentó un poco y ustedes lo pueden ver cómo se está derritiendo la mantequilla y eso es lo que no queremos. No queremos que la mantequilla se derrita, queremos que esté durita siempre. Eso nos va a ayudar a esas capas que yo les comentaba y también a que quede extra cremoso por toda esa grasa que tiene. Sí, tiene un alto contenido de grasa. Si ustedes están en alguna dieta o no quieren comer tantas grasas derivadas de los lácteos, podemos obviar esto y utilizar algún aceite de uso vegetal, pero no nos va a quedar esa misma textura que les comentaba, esos pedazos de mantequilla que le van a dar esas capas externas. Igual va a quedar delicioso, pero eso es lo que le da la textura característica de esta receta. Entonces ya una vez tenemos esto limpio, lo vamos a agregar a la refrigeradora. Yo por cuestiones de tiempo voy a cortarlo y moldearlo y meterlo al horno para que ustedes puedan ver cómo queda al final.
porque si tarda unos 15 a 20 minutos cocinarse. Vamos a demostrarlo un poco más adelante, pero voy a reservar la mitad de la receta para demostrar cómo vamos a estirarla y cómo vamos a cortarla, y ustedes lo pueden hacer en su casita. Entonces así nos vamos a quedar en la primera parte del platillo familiar. Recuerden que el pan es algo que necesita mucha paciencia, entonces igual en sus casitas no nos desesperemos y dejemos que se enfríe por completo los ingredientes que vamos a utilizar para que nos quede la receta en el punto que nosotros buscamos. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer en los números que siempre están en pantalla y yo con mucho gusto se las puedo contestar. Así que no se despeguen, todavía falta mucho contenido de Café Caliente y yo aquí sigo en la cocina esperando para demostrarles la siguiente parte. También déjenme comentarles de La Colonia. Actualízate con la Tecnopromo en Supermercados La Colonia. Gana lo último en tecnología realizando compras de 150 lempiras que incluyan productos de las marcas patrocinadoras y presentando tu tarjeta de ahorro, así como compras en línea en www.lacolonia.com. Ven al supermercado líder de las familias hondureñas, La Colonia, acá te queremos. Vamos a ir a una pausa comercial, pero no nos cambien porque aquí estamos todavía con toda la energía del mundo en Café Caliente. Así es, aquí estamos en la cocina, vamos a terminar la receta del biscuit el día de hoy. Yo ya adelanté para demostrarles cómo queda después del proceso de horneado, entonces ahí tengo unos en el horno. Lo que hice fue dividir nada más la mitad. La otra mitad aquí tengo para demostrarles. Lo que hice fue esperar que se enfriara un poco la mantequilla porque queremos que todavía tenga esos pedacitos como les comentaba. Y ya una vez estaba helada la dividí en dos y la agregué en papel transparente, papel plástico, y lo comencé a presionar. Esto nos va a ayudar a dos cosas. Una, a ya tener el grosor que nosotros buscamos para cortarlo y de esta forma se va a enfriar más rápido. Entonces nos va a facilitar ese proceso. Como ustedes pueden ver, no fue mucho desde el tiempo que elaboramos la masa hasta ahora. Y aquí tengo una superficie con bastante harina porque por la mantequilla va a tender a pegarse bastante. Entonces vamos a agregarle más mantequilla en la parte superior. Y esto nos va a servir para que no se nos pegue cuando le estemos cortando. Entonces, muchas veces vemos también en televisión que utilizan cortadores de galletas y a veces es muy complicado conseguirlos. Pero nosotros podemos utilizar vasos o recipientes en los cuales tengan una forma óptima para que nosotros podamos cortar nuestros pasteles o nuestra masa. Entonces, el día de hoy voy a demostrárselo con un ramequín pequeño y esta va a ser la forma que vamos a utilizar. Entonces, vamos a presionar duro y con la ayuda de un cuchillo vamos a pasar por la parte de la orilla y lo vamos a transferir a un recipiente para horno previamente engrasado para que no se nos pegue. Entonces vamos a repetir esto. Salen aproximadamente 8 de esta masa, pero tenemos que tener en cuenta algo. Todos estos pedacitos extra que nos van a ir saliendo los podemos volver a unir y los volvemos a poner en la refri porque se calentaron en este momento que los tengo afuera, y posteriormente podemos hacer otros biscuits para que nosotros lo horneemos y aprovechemos al máximo la masa que hicimos. Entonces vamos a continuar haciendo esto y lo vamos a terminar. Ahora, otra cosa que ustedes podrían pensar en casita es, el chef utilizó polvo para hornear. ¿Nosotros podemos utilizar soda en nuestra casa? No, no es lo mismo. El polvo para hornear y la soda son diferentes en el caso que uno es más ácido, tiene un contenido ácido y esto hace que crezca, ese siendo el polvo para hornear. La soda ocupa un agente ácido para que tenga este efecto de crecimiento. Entonces, por lo general, siempre utilizamos soda en recetas que ya traen un contenido ácido, como sea limón, vinagre, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia. Recordemos que la soda va a hacer que se expanda nuestro producto y el polvo para hornear va a hacer que crezca lo que vayamos a hornear. Entonces, en este caso, utilizamos polvo para hornear. No podemos sustituirlo con soda porque vamos a tener un efecto diferente. No va a quedar de la misma forma, va a quedar un poquito más duro. Entonces, siempre tengamos en cuenta esto en casa. Es bueno manejar ambos. Los podemos encontrar en las pulperías para que no nos confundamos y siempre sigamos al pie de la letra las recetas. Otra cosa que tenemos que recordar es cuando hay recetas que usan ambos tipos de estos polvitos, del polvo para hornear y de la soda. Esto es porque quieren nivelar el nivel de acidez. Y también el polvo para hornear ayuda a mitigar un poco el sabor ácido, entonces también nos ayuda en ese aspecto del sabor. Si nosotros utilizamos mucho polvo para hornear, va a quedar duro y nos va a dar esta sensación ácida y amarga en lo que vayamos a hornear. Entonces siempre mucho ojo a eso para que no nos vaya a pasar ese accidente. Aquí voy a retirar ya del horno las que tengo acá porque ya están terminando. Algo que tienen que tomar en cuenta es darle bastante espacio entre biscuits porque como tiene un alto contenido en grasa, estas se van a derretir y van a empezar a esparcirse. Y es muy importante esto porque
Así como en las galletas, ustedes pueden ver en las recetas utilizan cucharitas para helados y siempre quedan las bolas altas. Esto es porque a medida se va derritiendo la mezcla, se va cocinando, esa se va expandiendo y se van quemando las orillas. Entonces, como se va derritiendo, se van cubriendo las orillas y se va cocinando. Si nosotros hacemos la forma de la galleta tal cual es y la dejamos en el horno, la orilla se nos va a quemar. Eso es por eso. Entonces, de la misma forma que el biscuit, le vamos a dar una cierta altura para que esta pueda comenzar a derretirse y expandirse de forma uniforme y nos quede perfectamente cocido. Entonces, así vamos a evitar que se cocine la parte del borde de forma agresiva y no se nos queme. Entonces, aquí lo último que resta por hacer es, aquí tengo la mantequilla navideña que habíamos preparado y le voy a colocar encima para que no se nos queme y le dé un colorcito extra amarillo, así como pueden ver las que ya salieron del horno, para que quede más rico también y aprovechar los sabores que tiene esta mantequilla. Entonces, sí le pueden agregar huevo, pero recordemos que el huevo se cocina un poco más rápido y si lo vamos a cocinar a una alta temperatura, este se puede quemar y nos puede quedar un color muy profundo. Hay que de elección de ustedes. Yo el día de hoy voy a utilizar solo mantequilla y esto lo voy a introducir al horno para que podamos degustarlo con los chicos más tarde en el programa. Entonces, aquí están. Siempre recordemos que tienden a ser un poco suaves cuando salen del horno. Siempre tengan mucho cuidado. No lo vayan a manejar tan bruscamente. Siempre la repostería cuando sale del horno es un poco delicada. Y aquí con mucho cuidado con una espátula voy a servir dos en un platito para que ustedes puedan ver. Y les voy a abrir uno para que miren el interior cómo tiene que quedar por el contenido de mantequilla que yo les comentaba. Tienen esos espacios en el centro, que es lo que buscamos y es lo que le va a dar esa textura característica. Ahorita está muy suave porque acaba de salir del horno, pero a medida se va enfriando va a endurecer un poquito y eso le va a dar esa textura separada de la mantequilla en el centro. Entonces, el alto contenido de mantequilla láctea también nos va a dar ese sabor cremoso. Nosotros vemos muy presente la mantequilla en la repostería francesa porque le da un sabor único y un toquecito especial a esta repostería que no se puede igualar con otra cosa. También recordemos que en muchas recetas se utiliza la leche en polvo. ¿Por qué usamos leche en polvo y no leche líquida? Puede preguntar mucha gente. Y es porque la leche tiene una proteína que nos ayuda a que la repostería quede más suave y más esponjosa. Pero también la receta tiende a no necesitar tanto líquido. Entonces, como no le agregamos más líquido y tenemos esta característica, en eso entra la leche en polvo y por eso pueden encontrar varias recetas que lo utilizan. El día de hoy no lo utilicé la leche porque no queremos que quede tan suave, queremos que tenga esa textura un poquito dura, pero que quede cremosa por el contenido lácteo de la mantequilla. Entonces, mucho ojo a eso. Sí lo pueden sustituir por margarina, por ejemplo, pero agreguémosle un poquito de leche en polvo para que tengamos este efecto de almohadita. Entonces, aquí quedamos con la receta del día de hoy. Espero que ustedes la hagan en su casita. Aquí están los ingredientes en pantalla. Para la receta del día de hoy vamos a ocupar 2 tazas de harina, 1 cucharada de polvo para hornear, media cucharadita de sal, 1/4 de cucharada de azúcar granulada, media taza de mantequilla, 1 taza de leche fría, 1 cucharada de mantequilla derretida para abrochar al final. Entonces, aquí nos quedamos con la receta. Espero que ustedes la hagan en su casita y coméntenme. Esta es la introducción a realizar panes. No estamos utilizando levaduras porque la levadura es un proceso un poquito más delicado, hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero sí más adelante lo vamos a ir comentando. Esa repostería básica podría hacerse como la introducción que vamos a hacer aquí en la cocina de Café Caliente, pero más adelante le vamos a tener recetas un poquito más elaboradas que sí vamos a indagar un poco más en los procesos y en los ingredientes que vamos a usar. Y también tomando en cuenta que cuando trabajamos con levaduras estamos trabajando con un ser vivo, entonces tenemos que tratar la masa de esa forma, porque así como es un ser vivo se puede morir, la podemos estropear, se puede dormir. Y vamos a hablar de eso más adelante porque yo sé que en sus casitas han hecho recetas que tal vez no quedan iguales o no crecen igual y eso lo vamos a tocar más adelante. Pero aquí nos quedamos, vamos a ir con Daniela para ver qué más nos va a compartir el día de hoy. Gracias, chef. Y así es, yo tengo excelentes noticias.